La llegada de Alek Thomas al entorno de Los Ángeles ha generado una ola enorme de comentarios, debates y teorías dentro del mundo del béisbol. Desde el primer momento en que comenzó a relacionarse su nombre con la organización de Los Ángeles, muchos aficionados interpretaron el movimiento como una señal directa de que el equipo estaba preparando el terreno para encontrarle un sustituto a Teoscar Hernández en el jardín izquierdo. Las redes sociales explotaron rápidamente con comparaciones, análisis y discusiones sobre el posible futuro del line-up angelino. Sin embargo, mientras esa narrativa comenzaba a crecer cada vez más entre fanáticos y analistas, dentro de la organización parece existir una idea completamente diferente detrás del verdadero propósito detrás de esta apuesta. Conforme se observan con más detalle las decisiones recientes de los Dodgers, empieza a quedar bastante claro que el objetivo principal no parece ser desplazar a Teoscar Hernández del lineup. Más bien, todo apunta a que la franquicia está intentando rescatar a un jugador que atraviesa uno de los momentos más complicados y delicados de toda su carrera profesional. Y ahí es donde el caso de Alek Thomas se vuelve mucho más profundo de lo que muchos imaginan, porque la situación no parece limitarse únicamente al rendimiento ofensivo o a los números fríos que aparecen en las estadísticas. Los Dodgers aparentan haber detectado algo mucho más serio detrás del bajón que sufrió el jardinero durante su etapa en Arizona. La sensación es que el problema no solamente estuvo relacionado con el talento o con ajustes mecánicos dentro del plato, sino con un desgaste emocional y mental que terminó afectando gravemente su confianza. Y cuando un pelotero pierde seguridad en sí mismo dentro de grandes ligas, todo comienza a complicarse rápidamente. Las malas actuaciones empiezan a acumularse, la presión mediática aumenta y cada turno al bate se transforma en una batalla psicológica. Los swings dejan de salir naturales, las decisiones ofensivas empeoran y el jugador entra en una espiral negativa muy difícil de romper. Desde afuera, muchos fanáticos simplemente observan el promedio de bateo o los errores ofensivos, pero internamente muchas veces existe una carga emocional enorme que termina destruyendo el rendimiento de un atleta. Eso es precisamente lo que parece haber ocurrido con Alek Thomas. A pesar de todos los problemas ofensivos que ha atravesado recientemente, Thomas continúa siendo un jardinero con herramientas extremadamente valiosas. Su velocidad sigue siendo una de sus grandes fortalezas. La capacidad que posee para cubrir terreno en los jardines continúa llamando muchísimo la atención y defensivamente todavía mantiene un nivel que genera respeto alrededor de MLB. Son cualidades que no desaparecen fácilmente y que cualquier organización competitiva sabe valorar, especialmente una franquicia como los Dodgers, que siempre piensa en cómo construir un roster capaz de sobrevivir a las exigencias de octubre. En playoffs, cada detalle puede definir una serie. Un out espectacular cerca de la pared, una ruta perfecta hacia la pelota o una carrera salvada en un momento crítico pueden cambiar completamente el rumbo de una postemporada. Los Dodgers entienden perfectamente la importancia de tener jugadores defensivos de élite disponibles cuando llegan los juegos más importantes del año, y justamente por eso parece existir tanto interés en intentar recuperar a Thomas sin precipitar el proceso, porque todo indica que la organización no tiene ninguna intención de apresurarlo. El plan luce mucho más paciente y estructurado. Primero trabajar lejos del ruido mediático, luego recuperar ritmo competitivo y posteriormente evaluar si realmente está listo para regresar a grandes ligas. Esa ruta deja bastante claro que los Dodgers no ven a Alek Thomas como alguien que aterrizará inmediatamente para adueñarse del left field. Más bien parece un proyecto pensado para reconstruir poco a poco la estabilidad emocional y deportiva de un jugador que todavía posee herramientas importantes. Y sinceramente, la lógica detrás de esa estrategia tiene muchísimo sentido. Existen momentos donde un atleta necesita alejarse de la presión diaria para volver a reencontrarse consigo mismo dentro del deporte. El ambiente de grandes ligas puede volverse extremadamente pesado cuando las críticas comienzan a acumularse. Cada juego se analiza al detalle, cada error se multiplica en redes sociales y la ansiedad termina consumiendo la confianza del pelotero. Da la impresión de que Arizona se convirtió precisamente en ese tipo de escenario complicado para Thomas. Las expectativas crecieron demasiado rápido. Los resultados ofensivos nunca terminaron de consolidarse y las frustraciones comenzaron a acumularse poco a poco. Todo eso terminó creando una presión que aparentemente lo golpeó mucho más de lo que mucha gente imaginaba desde afuera. Por eso los Dodgers parecen estar actuando con inteligencia, entendiendo que el primer paso para recuperar al jugador no consiste en exigirle inmediatamente resultados en MLB, sino en devolverle estabilidad mental. Mientras tanto, la propia estructura actual del roster también deja pistas bastante claras sobre cómo el equipo realmente visualiza el panorama ofensivo, y ahí es donde la teoría de que Thomas llegó para reemplazar directamente a Teoscar Hernández empieza a perder bastante fuerza.
Dave Roberts ha realizado varios movimientos recientes que ayudan a entender mucho mejor la lógica interna del line-up. Con la utilización especial de Shohei Ohtani en ciertos juegos como lanzador, el manager comenzó a reorganizar algunas piezas ofensivas para mantener el equilibrio dentro de la alineación. En varios encuentros, Ohtani descansó ofensivamente después de lanzar, y eso abrió espacios importantes dentro del line-up. Fue precisamente ahí donde apareció Teoscar ocupando el rol de bateador designado, mientras otros jugadores cubrían defensivamente el jardín izquierdo, y ese detalle revela muchísimo sobre la visión que tiene el cuerpo técnico. Lejos de disminuir el protagonismo de Teoscar, los Dodgers parecen estar buscando diferentes maneras de mantener su bate constantemente activo dentro de la alineación. Eso demuestra el enorme valor ofensivo que todavía representa para el equipo. Hernández sigue siendo uno de esos jugadores capaces de cambiar completamente un partido con un solo swing. Su poder, experiencia y capacidad de producir carreras continúan siendo fundamentales para las aspiraciones competitivas de Los Ángeles. Por esa razón, cuesta muchísimo imaginar que la organización esté pensando seriamente en removerlo del left field para entregarle inmediatamente ese lugar a un jugador que todavía necesita reconstruirse emocional y ofensivamente. Porque además, Alek Thomas ni siquiera está listo todavía para regresar directamente a Grandes Ligas. Antes deberá demostrar estabilidad en escenarios menos exigentes, recuperar consistencia ofensiva y convencer nuevamente a la organización de que puede producir al nivel que se necesita dentro de un equipo que aspira a ganar la Serie Mundial. Todo ese proceso requiere tiempo. En cambio, el nombre que parece encontrarse en una situación mucho más vulnerable dentro del roster es Alex Cole. Y no necesariamente porque sea un mal jugador. De hecho, Cole ha demostrado ser útil, versátil y capaz de aportar profundidad en diferentes momentos de la temporada. Pero existe una diferencia importante cuando se compara su impacto ofensivo con el de Teoscar Hernández. Los Dodgers necesitan producción constante dentro de un line-up diseñado para competir al máximo nivel, y ahí Teoscar continúa teniendo muchísimo más peso. Eso hace que el panorama empiece a verse bastante más claro conforme avanzan las semanas. La organización no parece estar construyendo una transición inmediata en el jardín izquierdo. Lo que verdaderamente están intentando hacer es recuperar a un jugador talentoso sin destruirlo emocionalmente en el proceso. Y las franquicias más inteligentes suelen manejar exactamente así este tipo de situaciones delicadas, sin desesperarse, sin imponer presión innecesaria, sin acelerar procesos antes de tiempo. Porque saben perfectamente que un jugador mentalmente estable puede recuperar muchísimo más rápido su verdadero nivel. Esa parece ser la gran apuesta de los Dodgers con Alek Thomas. No solamente buscan rescatar a un jardinero defensivo de enorme calidad, sino también reconstruir ofensivamente a un pelotero que en algún momento fue visto como una de las piezas jóvenes más prometedoras. Aunque todavía existen dudas sobre su bate, muchas personas dentro del béisbol creen que una recuperación emocional podría cambiar completamente su rendimiento ofensivo. Cuando un jugador vuelve a sentirse cómodo mentalmente, el juego comienza a fluir de manera distinta. Los swings salen más naturales, la confianza reaparece y las decisiones dentro del plato mejoran considerablemente. El béisbol tiene un componente psicológico gigantesco y muchas veces la diferencia entre fracasar y producir está relacionada directamente con el estado mental del pelotero. Eso es justamente lo que los Dodgers esperan recuperar en Thomas. Por ahora, todo indica que el enfoque está centrado en reducir el ruido alrededor suyo y permitirle trabajar lejos de la presión constante que existe en MLB. La Liga de Arizona funcionará como una especie de reinicio, un espacio donde pueda ajustar mecánicas, recuperar sensaciones y reencontrarse con tranquilidad competitiva. Después llegará el verdadero examen en AAA. Ahí deberá demostrar que no solamente recuperó estabilidad emocional, sino también la capacidad ofensiva necesaria para aspirar nuevamente a un lugar importante dentro de Grandes Ligas. Porque una cosa es trabajar lejos de los reflectores y otra muy distinta es volver a competir en un entorno donde cada turno al bate vuelve a ser evaluado constantemente.